Bienvenidos a este ciclo de webinarios en esta su primera sesión. El día de hoy, pues, comenzamos con este ciclo titulado 10 años de la demanda colectiva maíz en perspectiva, en el contexto de los 10 años que se cumplieron el pasado 5 de julio de la demanda colectiva en defensa de los maíces nativos y contra el maíz transgénico. El objetivo de este ciclo de webinarios es difundir al público en general la importancia que tiene la demanda colectiva maíz, sus principales triunfos, los retos pasados y actuales que enfrenta, la forma en la que ha ido evolucionando la lucha desde los inicios de la colectividad y la importancia que tiene y tendrá para las generaciones presentes y futuras consumidoras de maíz. En esta primera sesión, titulada Una década de acción colectiva, logros históricos y resistencia, tenemos la participación de Mercedes López, de Katy Mariel, de Pánfilo Hernández, de Julia Álvarez y Casa. Bienvenidas, bienvenido Pánfilo. Y muchas gracias a las personas que están registradas en este webinario, que como saben, pues con el 80% de asistencias nos permitirá darles una constancia de participación por los contenidos que aquí se van a vertir respecto de esta colectividad. Y bueno, iniciamos. Le voy a ceder la palabra a Mercedes López Martínez, quien es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Mercedes es representante de la colectividad demandante contra el maíz genéticamente modificado. También es directora de bioorgánica en la Ciudad de México y también de la Asociación de Consumidores Orgánicos. Mercedes ha sido ponente, tallerista, expositora en diversos foros nacionales e internacionales, todo asociado a la defensa de la biodiversidad mexicana, de los maíces nativos, por supuesto que de la milpa. También pues ha trabajado con propuestas regenerativas para combatir el cambio climático, dignificar el trabajo campesino, en la defensa de los bienes comunes y bueno, como resultado de ello, ha coordinado libros, escrito artículos relacionados con estos temas con perspectiva de género. Entonces, te doy la palabra, Mercedes. Adelante. Muchísimas gracias, Monse, y gracias a quienes nos acompañan en este primer webinario. Y yo quiero empezar mi participación con una reflexión. Tim Wise, que es un activista de Estados Unidos que ha estado siguiendo cercanamente la demanda colectiva, pues nos comentó que él había hecho una felicitación por lograr 10 años de combatir la entrada de la semilla de maíz transgénica a México, y él decía, me parece un milagro. Pero ahí Adelita San Vicente, que fue la anterior representante de la comunidad demandante, le decía que no, que es un alcance del movimiento. Y creo que esta reflexión que nos comparte Tim Wise, quien va a participar más adelante en esta misma serie de webinarios, pues es muy importante porque en efecto, esta demanda, el que la hayamos mantenido 10 años, pues es un alcance de una estrategia jurídica impecable y proactiva, y sobre todo de un movimiento comprometido, ético y en defensa de los bienes comunes, que no se vende, que no cede y que se mantiene siempre delante de los intentos de despojo, de contaminación y de apropiación por parte de empresas semilleras. Me congratulo de estar hoy aquí en este primer webinario con un grupo de personas que son parte de esta comunidad demandante, como Pánfilo Hernández de las comunidades campesinas de Tlaxcala, Catherine Mariel del grupo GEA, ambos firmantes, así como de Julia Álvarez, abogada de este brillante equipo jurídico, y Montserrat Telles de Semillas de Vida, ambas representando a las nuevas generaciones defensoras de los maíces nativos mexicanos, lo cual es muy importante. Aquí está este relevo generacional que sigue defendiendo. Quiero ahondar en la importancia de esta demanda en esta introducción que me corresponde, porque ha sido emblemática para el mundo, y quiero recordar que las demandas colectivas son un instrumento legal para defender derechos civiles de personas usuarias y consumidoras a nivel ambiental y de finanzas. En nuestro caso, fue la protección de la biodiversidad a través del maíz y la milpa, y fue un derecho que ejercimos el 5 de julio de 2013,
por 53 personas y 22 organizaciones civiles, desde las comunidades campesinas, apicultoras, de pueblos originarios, de artistas, chefs, cocineras, defensoras, defensores del medio ambiente y de derechos humanos, todas personas consumidoras de maíz, que logramos detener 79 permisos para la siembra de maíz genéticamente modificado, que se querían sembrar de forma comercial, sobre todo en el norte del país, y que estaban a punto de ser otorgados por el gobierno de ese entonces, de Enrique Peña Nieto. Quiero hacer conciencia de que aunque este instrumento legal, las demandas colectivas, llegaron tarde a México ya en 2011, fue muy importante y fue una herramienta de la que pues hicimos uso, pues nos ha permitido defender la biodiversidad cultural de las generaciones presentes y futuras en el centro de origen. No obstante, también le hemos dado un uso impresionante a lograr parar a poderosas empresas semilleras transnacionales que pretendían contaminar el centro de origen. Un avance estratégico en esta demanda fue el otorgamiento de una medida cautelar en septiembre de 2013 que impide la siembra comercial de maíz genéticamente modificado, fortaleciendo el fondo de la demanda, que no pretende una ganancia económica, esto es fundamental decirlo y siempre lo decimos, sino que se nieguen de forma definitiva los permisos para la liberación o siembra de maíz transgénico en México y que los juzgados prohíban definitivamente la siembra de maíces genéticamente modificados en el centro de origen y diversificación permanente. Hay que decir que no ha sido fácil, hemos tenido más de 100 impugnaciones de las empresas, pero esta medida cautelar fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto del 2021, reconociendo la importancia de mantener y preservar la biodiversidad cultural a través de las 64 razas y miles de variedades de maíces, que aparte de ser la base de más de 600 platillos y bebidas tradicionales, forma parte de la integralidad de tradiciones, cultura, ritos y celebraciones de México. Este hecho, queremos compartirles, es fundamental, constituye una de las mayores victorias en defensa de la soberanía agroalimentaria, no solo para México, sino para el mundo. Por ello, por eso, en estos 10 años debemos congratularnos por la gran victoria que hemos logrado y que representa haber detenido a poderosas empresas transnacionales como Bayer Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience y PHI México, ahora conocida como DuPont Corteva, junto con las y los funcionarios de Zagarpa y Semarnat en ese entonces, autoridades que eran cómplices hace una década, sin importarles la contaminación de los maíces nativos ni la letalidad del herbicida glifosato. Es importante decir que al ser el cereal pues más consumido en el mundo, más producido por su volumen, por la versatilidad en usos y adaptabilidad a condiciones climáticas muy diversas, el maíz se ha convertido en un botín para las empresas, un negocio muy jugoso, pues que hubiera implicado sin el decreto presidencial y sin esta demanda, pues la importación de 39 millones de toneladas de maíces amarillos desde Estados Unidos, más del 90% de ellos genéticamente modificados, con una ganancia de 2.200 millones de dólares al año. Imaginemos esta cantidad. Un negocio jugoso que están perdiendo estas empresas gracias a una década de lucha y resistencia por una comunidad que defiende las semillas libres, diversas y resilientes del maíz y los productos de la milpa y que busca una agricultura ecológica para combatir el cambio climático, defender y preservar la comida tradicional, el agua, la tierra y los insectos polinizadores. Pues desde diferentes frentes nos han intentado atacar a la demanda, al decreto presidencial para dejar de importar gradualmente el glifosato y prohibir los maíces genéticamente modificados. Sobre todo quiero destacar, para ir cerrando, la resistencia activa de las comunidades campesinas y originarias que pese a todo siguen produciendo milpa y maíces para que continúe la riqueza de este gran acervo biogenético. Quiero decir que el número 10 es sagrado
en varias culturas y comunidades, y esperamos continuar atrayendo la abundancia y sobre todo alcanzar nuestra meta de que la autoridad judicial declare que la liberación de maíces genéticamente modificados daña el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, así como los derechos a la salud. Queda un largo camino para lograr la prohibición definitiva de la siembra de maíz genéticamente modificado en México y hacemos un llamado a la población consumidora de maíz de México y a la población que defiende bienes comunes en el mundo a estar pendientes de la sentencia y la medida precautoria, bueno, esta sentencia está por emitirse, que van a tener implicaciones trascendentales para la colectividad de 125 millones de personas consumidoras de maíz. Les llamamos a estar pendientes y bueno, muchas gracias. Y te paso la palabra, Monse, para que continuemos con este webinar. Gracias por la atención. Muchas gracias, Mercedes, por compartirnos desde su origen hasta la actualidad todos los retos que ha enfrentado la demanda hacia este fin último, que es la prohibición definitiva de la siembra de maíz genéticamente modificado en México, que es su centro de origen y diversificación. Ahora, bueno, recordarles que quienes nos están acompañando como asistentes en el webinario, quienes están registradas y registrados, pueden comenzar a hacer las preguntas en el botón correspondiente para que al final de las presentaciones podamos responderlas. Ahora vamos a pasar con la participación de Katy Mariel. Katy es originaria de Francia, pero naturalizada mexicana. Tiene formación en filosofía, en idiomas, en ciencias políticas. Aquí en México, durante los años 70, se formó en ingeniería en agroecología con la asesoría del maestro Efraín Hernández Xolocochi. Y ahora es socia fundadora del Grupo de Estudios Ambientales, que bueno, se formó desde 1977, y también de su asociación hermana, que es el Grupo de Estudios Ambientales y Sociales, formado en 2004, ambos son GEA. De ambas instituciones ha sido coordinadora general en algunas etapas, ¿no? Y en la actualidad. Desde el año 2000 es coordinadora del Programa de Sistemas Alimentarios Sustentables y Organización Comunitaria del Territorio. Ahí tiene una larga trayectoria, trabajo con comunidades indígenas y campesinas de Guerrero, ¿no? Con diversos programas de incidencia que he tenido en estas comunidades, también en Oaxaca. A escala nacional participa en la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, en la demanda colectiva contra el maíz transgénico, en la Alianza por Nuestra Tortilla, la Alianza por la Salud Alimentaria, la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida, y bueno, entre otras redes de protección del maíz, de las semillas, del agua, de los bienes comunes para la vida en general. Y bueno, además, pues ha sido ponente, conferencista en diversos países y es coautora y coordinadora de publicaciones, de videos, de series radiofónicas asociadas al maíz, a la milpa y a la agricultura, a la agroecología. Por favor, Katy, adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias a mis compañeras, compañeros de la demanda colectiva por la invitación a compartir un poquito de este proceso de construcción de la acción colectiva en contra de la siembra de maíz transgénico en México. Me pidieron hablar un poco de los antecedentes. Entonces, cuando hablamos de antecedentes, pues efectivamente nos remitimos a las enseñanzas del maestro Xolo de la ciencia campesina, que nos ayudó a caminar precisamente hacia revalorar las agriculturas campesinas indígenas. Acordémonos de que en los años 70 estaba en pleno la Revolución Verde y que el maíz en milpa ya estaba en fuerte resistencia.
Y bueno, dentro de los antecedentes, obviamente el maíz en milpa como sostén de las culturas y civilizaciones mesoamericanas prehispánicas y sostén de su resistencia como proyecto civilizatorio basado en el respeto a la naturaleza y en el buen comer. Cada antecedente podría formar toda una plática. Aquí brevemente recordar que la milpa es una hazaña milenaria que es base de la agricultura campesina familiar y que esas miles de variedades de más de 60 razas de maíz es un proceso largo de domesticación desde el teocintle, los ancestros silvestres del maíz, y el papel preponderante de los pueblos originarios. Todo ello forma justamente esa biodiversidad y esa diversidad cultural y esa comida mexicana que ya es patrimonio inmaterial de la humanidad entera, es el corazón de la demanda colectiva contra el maíz transgénico. Aquí como antecedente también recordar que desde los años 90 surgieron muchos movimientos campesinos, indígenas, de los pueblos originarios, de los zapatistas, todo el tema de la soberanía alimentaria, los movimientos hacia la agroecología, la sustentabilidad y precisamente alianzas, redes, campañas en defensa de esos bienes comunes, muchos de los que están aquí resaltados, que ni son todos los que existen, pues tienen que ver con el maíz, con el agua, con la alimentación sana, con todo eso que ha nutrido esos movimientos. Es decir, aquí es una pequeña representación de que nos nutrimos y todas las organizaciones, las iniciativas, aprendemos unas de otras. Todos aprendemos de todos. Y el reto son construir justamente alianzas, ¿sí? Entonces, han sido en contra de los organismos genéticamente modificados y en particular el maíz transgénico en México. Ya llevamos 25 años de lucha. Al principio éramos muy poquitos, fuimos aprendiendo a investigar lo que esto representa y compartir la información, porque siempre pensamos que era un asunto para toda la población, no solo para los expertos, y eso es parte también de lo que como demanda colectiva tenemos que seguir compartiendo. Entender lo que está en juego, ¿no? Mercedes ya nos platicó el afán de las transnacionales de justamente imponer, patentar las semillas e imponer esas importaciones de maíz transgénico a México, lo cual desde finales del siglo pasado advertíamos que era un peligro en el caso más sensible de un país, centro de origen, como es el maíz en México. Entonces, algunos hitos importantes que también quiero compartir aquí como antecedentes, pues evidentemente desde el 2001 la publicación científica de que había contaminación de milpas en Oaxaca ya fue
más allá de las alertas que estábamos dando, pues la prueba científica de que eso ya estaba ocurriendo. Y algunos incluso pusimos una denuncia popular ante la Profepa, que no hubo recomendaciones. Y pues aquí vemos la creación de la Red en Defensa del Maíz en 2002. También ese año la petición de las comunidades oaxaqueñas afectadas por la contaminación y la recomendación de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte a raíz de esa petición de estudio de hacer una moratoria a la siembra del maíz. Bueno, hay que ir rápido. Hubo la exposición Sin maíz no hay país en el Museo Nacional de Culturas Populares, que permitió socializar mucho de la información. Ese lema que creó Marco Díaz León, por cierto, y que luego retomamos en la campaña nacional Sin maíz no hay país en el 2007. Emprendimos como campaña Sin maíz no hay país diversas acciones jurídico-políticas, pensando que teníamos derecho a ejercer, pues ahora sí que todos nuestros derechos de acceso a la información, de participación en espacios de decisión, como el Consejo Consultivo Mixto de la CIBIOGEM, y luego en las consultas públicas y luego en el acceso a la justicia. Como veíamos que no había modo de incidir realmente porque había falta de interés jurídico en los amparos que metimos, hasta controversia constitucional. Y bueno, entre muchas organizaciones también preparamos una denuncia popular ante la Profepa, que es un texto interesante porque era muy integral y era contra los primeros 24 permisos de siembra experimental. Bueno, la Profepa en aquel entonces se declaró incompetente para resolver. En ese librito que publicamos sobre todo ese ejercicio jurídico-político, concluíamos que necesitábamos más movilizaciones sociales diversas. Y precisamente la reforma constitucional del 2010, que entró en vigor en el 2011, sobre acciones colectivas, pues un grupo de esas organizaciones tenaces de la campaña, organizamos un gran taller con abogados en octubre del 2012 para ver y qué tal si insistimos a pesar de los fracasos anteriores y presentamos una acción colectiva. Este proceso duró 9 meses hasta el 5 de julio, cuando en efecto pudimos presentar la demanda colectiva. Entonces, aquí quiero señalar algunas características de ese proceso que lo considero virtuoso porque hubo una diversidad de enfoques, discusiones muy profundas, mucha libertad de expresar y sintonía en el propósito común, con una buena escucha de las voces que participamos. ¿Sí? Hubo una muy buena conducción jurídica del abogado René Sánchez, que estuvo al frente de la representación jurídica hasta durante los primeros años,
porque era complejo armar esa demanda, no había experiencias previas, era una demanda ambiental para el acceso a la diversidad del maíz, pero también considerando los derechos derivados a la alimentación, la salud, la cultura. Y bueno, recalcar que se construyó un ambiente de respeto y confianza entre todas las personas que consideró que logramos que perdurara ese ambiente durante estos 10 años, ¿no? A pesar de muchas discusiones y cambios que ha habido a lo largo de estos 10 años. No voy a repetir lo que ya nos dijo Mercedes de esta demanda, cómo se construyó, sí decir que esas más de 100 impugnaciones fueron en 17 tribunales federales, más la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y algo muy importante, de que en efecto son derechos difusos y que conciernen a toda la gran colectividad de maíz que somos todas las personas que consumimos maíz, desde los que lo producen y todos los que consumimos, ¿sí? Y que por lo tanto no se trata de reparar daños porque ¿cuánto cuesta la contaminación de los maíces nativos? Es una misión imposible, ¿sí? Entonces, para terminar, pues decir que también en esos años 2013, 2014, participamos como demanda colectiva en el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, y hubo también recomendaciones importantes de los jueces internacionales de no sembrar ni importar maíz transgénico a México. Los logros, pues ya los comentó Mercedes, no los voy a repetir por el tiempo, pero sí terminar diciendo que somos una colectividad que ha sabido ser resiliente, fuerte, renovarse constantemente y atravesar los cambios internos, externos, incluir a personas nuevas y jóvenes, lo cual es muy importante también. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy, por marcar, ¿no?, estos hitos que nos permiten identificar cómo la acción jurídica, con esta figura que mencionaba Mercedes de acción colectiva que se aprovechó en el país, en realidad tiene detrás acciones políticas, ¿no? Y que cuando hablamos de la colectividad tenemos distintas nociones. La colectividad demandante, la colectividad que ahí muy bien tú nos mostraste que desarrolló todas estas acciones políticas hace 2 décadas, incluso una década antes de que iniciara la demanda, ¿no? Formalmente constituida. Y luego la colectividad amplia, que somos todas y todas las personas, ¿no?, que consumimos maíz todos los días como parte fundamental de nuestra alimentación. Muchas gracias, Katy. Ahora, bueno, vamos a pasar con la participación de Pánfilo. Pánfilo es integrante ya desde hace de la organización campesina, ¿no?, del Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, que es mejor conocido como el Grupo Vicente Guerrero. Tiene la sede en la comunidad con el mismo nombre, en el municipio de Españita, por supuesto que en Tlaxcala. Pánfilo es responsable del programa de agricultura sostenible e intercambio de experiencias de campesino a campesino. 20 años lleva ya trabajando en selección, conservación y defensa de los maíces nativos en comunidades campesinas e indígenas del estado de Tlaxcala, pero también de otros estados del país. Ha coordinado y apoyado una gran diversidad de ferias del maíz, desde luego compartiendo sus experiencias, ¿no?, con otras comunidades que quieren también llevar a cabo estas actividades, fomentando fondos comunitarios de semillas nativas, en donde hay intercambios, encuentros, ¿no? Principalmente con la metodología de campesino a campesino.
es asesor y fue asesor y facilitador en formación de promotores y promotoras campesinos e indígenas en esta metodología hasta el 2015 en el programa de intercambio, diálogo y asesoría en agricultura sostenible y soberanía alimentaria de la Agencia de Cooperación PAN para el Mundo de Alemania. Y bueno, una gran diversidad de publicaciones sobre estos mismos ejes de trabajo que ha tenido de incidencia y de colaboración en territorio. Adelante, Pánfilo. Gracias, Monse. Pues para mí es un gusto estar con este público que nos acompaña y esperemos que pues estos 10 años pues los celebremos o los sigamos celebrando con estos logros históricos y de resistencia. Yo les voy a compartir algunos puntos muy relevantes o muy importantes desde la perspectiva también de las comunidades campesinas indígenas que hemos estado haciendo el trabajo con las semillas aquí en Tlaxcala y en otros estados. Y para mí es un gusto también estar integrado a esta demanda colectiva. 10 años de la demanda colectiva Maíz en Perspectiva. 10 años no se dicen tan fáciles de esta lucha, pero también yo creo que esta parte bien importante que queremos compartirle a ustedes es también la lucha de forma directa o indirecta con los que nos han ido acompañando ahora sí en diferentes lugares, en diferentes estados, incluso en diferentes países. Esta demanda colectiva para el Grupo Vicente Guerrero y para otras organizaciones, pues también significa esta resistencia ante la entrada o la amenaza de aquellas empresas transnacionales que ya lo mencionaron. Y yo creo que también es muy importante también remarcar muchas cosas que ahorita no las vamos a poder mencionar por el tiempo. Yo me voy a enfocar a dos puntos muy importantes. Uno, la relevancia de la demanda colectiva en las comunidades campesinas e indígenas. Y otra, el segundo, es peligros que tiene o que hay en la liberación de los maíces genéticamente modificados. Yo creo que la relevancia o la importancia que tiene esta demanda es muy amplia, pero también la hemos ido acercando con las comunidades, en el caso de Tlaxcala y otras, que conozcan el proceso de esta demanda desde los aspectos legales, desde los aspectos jurídicos, productivos, económicos y sociales, y que por ahí creo que alguien de las compañeras lo mencionó, que es una herramienta. Nosotros le llamamos una herramienta social, porque encierra también estos marcos legales, estos marcos productivos, que muchos investigadores y muchos académicos también la han sustentado con la importancia de estos maíces nativos que tiene nuestro país, nuestra comunidad, pero también la parte muy importante es que las comunidades siempre han vivido o han convivido con los maíces de diferentes colores. Incluso aquellos que nos han acompañado en las ferias se han visto la riqueza que tenemos, no nada más en una comunidad, en todas las comunidades y el país. Y también la relevancia o importancia que tiene esta demanda es que informamos o se informa quién y quiénes estamos involucrados en esta demanda, ¿sí? Contra las empresas transnacionales que ya las mencionaron y que actualmente la más que está dando batalla contra esta demanda es la Bayer Monsanto, que ha interpuesto, ya lo mencionaron, un sinnúmero de amparos, un sinnúmero de cosas legales, que yo creo que pues también el equipo de abogados desde que inició hasta ahorita que se han ido integrando más gente joven, pues se ha detenido, ¿no? Yo creo que desde los pueblos o las comunidades también, no de forma directa participando, pero sí de forma indirecta, haciendo esta lucha de 10 años, que es un esfuerzo colectivo y algo inédito que a lo mejor algunos no lo van a creer, pero son 10 años que se dicen así rápidamente, donde han participado varias organizaciones campesinas como nosotros y como otras, pero también investigadores, académicos, consumidores, artistas y otros más. También la relevancia que nos ha permitido que no se libere los permisos, no se ha permitido la liberación de permisos
de la siembra de maíces genéticamente modificados. Y esos permisos tienen que ver con 3 fases. La experimental, que puede comenzar o pudo comenzar a nivel de pequeña escala, la piloto, a escala mediana y la comercial en una escala más grande. Y creo que esto, lo que se ha hecho en la demanda, pues ha permitido detener todos estos pasos. Y estos años, también la relevancia que nosotros creemos histórica, que en las ferias que nosotros hemos iniciado desde hace años y otros nos han acompañado, se han invitado investigadores y a los abogados para compartir la información desde los aspectos productivos, legales, o sea, con términos muy sencillos, donde los campesinos pues ya entienden fácilmente qué es lo que se pretende o se está haciendo con la demanda. Y esto para nosotros es muy importante porque a veces la información no baja de forma muy sencilla y que los campesinos tienen que entender más fácilmente en qué fases o en qué fase tenemos. Me voy a pasar a la segunda parte, que es también muy importante para nosotros: peligros que tiene la liberación de los maíces genéticamente modificados. En las comunidades y directamente en las parcelas, los peligros son aquellas prácticas de monocultivo. Cuando decimos prácticas de monocultivo es no tener otros componentes en la parcela, porque en el caso de los maíces transgénicos están solos, ¿sí? Pero acompañados de una gran cantidad de agroquímicos, como son los fertilizantes y los pesticidas, como el caso del glifosato y otros contaminantes hacia el suelo y al medio ambiente. Y esta parte también es muy importante. En algunos lugares también los campesinos pues han ido retirando en la práctica algunos otros componentes en el sistema de la milpa. Directamente también el peligro en nuestras semillas nativas, como ya lo mencionó Mercedes, tenemos alrededor de 60 y tantas razas, ¿sí? Imagínense perder esa diversidad genética por una contaminación de transgenes de estos maíces genéticamente. Yo creo que en pocos años en menos de 1, 2 o 3 años podrían estar ya contaminando directamente a las parcelas que los campesinos siembran cada año, y que con esto pues también habríamos tener una pérdida de esta agrobiodiversidad, como es el sistema milpa, donde en el sistema milpa encontramos pues maíz, frijol, haba, calabaza y otros cultivos en zonas de clima templado o de clima tropical. Y esta agrodiversidad, como todos sabemos, son componentes alimentarios en aquellas comunidades que por cientos de años o miles de años siempre han tenido en las comunidades campesinas e indígenas. El otro riesgo, peligro, es también aquellas regalías que las empresas en algún momento, si sembraran o contaminaran a estos maíces nativos, pues también tendrían que cobrarles las patentes o regalías por el uso de sus maíces genéticamente modificados, y también la pérdida de la fertilidad de los suelos. Ustedes saben que los maíces genéticamente modificados ya vienen con unos genes que evitan crecimiento de algunas plantas comestibles, como es el caso de los quelite, las verdolaga, las plantas medicinales, y es un efecto directo también sobre esta agrobiodiversidad. La última parte es también aquellos polinizadores que tenemos cuando hay una gran diversidad, como la foto que por ahí estoy mostrando, esta agrobiodiversidad que los campesinos siguen manteniendo, aquellos que tienen en escalas pequeñas sus parcelas, pero también en escalas medianas que tienen todos los campesinos, y otros insectos benéficos que también ayudan al control o manejo de otros insectos para evitar algunos problemas en la parcela. Yo quisiera terminar también con invitar al público que nos acompañe o que nos está acompañando en este webinario, y que nos sigan acompañando en los que siguen, varios elementos muy importantes que se vienen dando, y que estos años, pues imagínense, detener a estas transnacionales no es nada sencillo, es un monstruo de muchas manos, de muchas cabezas, que pues quieren ahorcar o quieren eliminar también aquel sistema milpa que los campesinos por 10,000 o 9,000 años han venido
han venido haciendo sus prácticas, pero también han venido con esta parte alimentaria diversificando, y la otra parte es que también este sistema agrobiodiverso sigue alimentando a los suelos de forma natural. Y también invitarlos a aquellos que nos escuchan o que nos sigan viendo en estos webinarios, pues al consumo de maíces, de tortillas y de aquella gastronomía o comida tradicional que muchas comunidades pues lo siguen teniendo, como los tlacoyos, las tlayudas, y que yo les exhorto a que esta vitamina T, también los tamales, ¿sí? Las tlayudas, se sigan manteniendo en cada una de las mesas de todas aquellas familias urbanas y campesinas. Pues muchas gracias y me dio mucho gusto compartir estos 10 años en pocos minutos, pero que estos 10 años también se fortalezcan con todo aquello que las personas que gustan del maíz sigan con nosotras. Muchas gracias, Montserrat, y muchas gracias al público. Muchas gracias, Pánfilo. Con lo que nos comentas, nos reafirmas que es indisociable la defensa jurídica, ¿no?, que está llevando formalmente la colectividad en la demanda colectiva, pues del trabajo en el campo, ¿no?, de quienes pues permanentemente están defendiendo las semillas, sembrándolas, intercambiándolas, organizándose en ferias con fondos, ¿no?, para protegerlas, y también de quienes las consumimos, ¿no?, en todas estas preparaciones deliciosas que has mencionado. Recordarles, por favor, ya tenemos a más personas que se han ido conectando, que están registradas en este ciclo de webinarios, que pueden ir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del Zoom, y si no, bueno, también sus comentarios en el chat, les estaremos leyendo, porque vamos con la última participación y después pasaremos a contestar las preguntas. Vamos a pasar con Julia Álvarez Ricasa, quien estudió Derecho en la UNAM. Julia es activista, ambientalista, desde luego desde una mirada antipunitivista, feminista. Sus líneas de trabajo están sobre todo relacionadas con derechos humanos, específicamente con problemáticas relacionadas a derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Ha trabajado en diversas organizaciones no gubernamentales, instituciones y proyectos que tienen como pues, eje primordial estos temas. Ha colaborado, ¿no?, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue becaria de la Fundación Berta en la organización de la sociedad civil PRODES, y además pues trabajó en Fundación Semillas de Vida. Forma parte de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, del equipo jurídico de la demanda y de colectiva contra el maíz transgénico, y es fundadora del Mercado Alternativo. Colabora actualmente con el CIEC de la UNAM y forma parte del proyecto de investigación Alimentación Universitaria de la Miel a la Mesa del CONACYT con productores de la Ciudad de México. Por favor, Julia, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su interés en conocer un poco más sobre este interesante juicio, que yo creo que es uno de los juicios, sin lugar a dudas, no creo, es uno de los juicios sin lugar a dudas más paradigmáticos de los últimos años a nivel internacional. Pues ya los compañeros que me precedieron ya dieron creo que un marco bastante amplio un poco en términos históricos y en términos de alcances y de triunfos del juicio. Yo me voy a enfocar un poco desde el área desde donde a mí me toca, que es parte del equipo jurídico de abogados, abogadas, que aunque somos pocos, pues ahí estamos junto con el resto de la colectividad dando la batalla. Entonces, bueno, les voy a contar un poco eso en términos jurídicos, pero accesibles para todo el público, porque entiendo que no todos aquí son abogados o abogadas, en qué momento estamos. Concluyeron ya las siguientes etapas del juicio. La primera es que concluyó la etapa de admisión preliminar de la demanda, periodo que se sobrepasó a pesar de 11 juicios de amparo. Ya también, además, se finalizó el periodo de la audiencia de conciliación entre las partes sin llegar a un acuerdo, la preparación y el ofrecimiento de las pruebas, la audiencia final de juicio y la presentación de argumentos finales.
Actualmente, solo para dimensionar de qué tamaño estamos hablando y de qué magnitud es el juicio, el expediente cuenta con 23.000 fojas, es un expediente enorme que está radicado en un juzgado de distrito en materia civil. Y bueno, aunque ya se dijo también, bueno, reiterar que las demandadas en esta acción colectiva pues son Monsanto, Syngenta, Dow, AgroSciences, PH y México, y en su momento, como el juicio inició hace 10 años, el 5 de julio del 2013, pues también el gobierno federal en lo que era la Zagarpa, ahora la SADER, y también la Semarnat, siguen estando demandadas en este juicio que hemos llevado a cabo. Bueno, como ya se ha dicho, pues estamos en el marco de la celebración de los 10 años de que inició esta demanda colectiva con una figura que, como ya decía Katy, en su momento fue bastante novedosa, que, bueno, fue la figura de acciones colectivas. Ha pasado por 18 órganos jurisdiccionales, incluyendo la primera Sala de Justicia de la Nación. Y, bueno, me voy a abocar ahora sí, como dando este marco preámbulo inicial, a cuáles han sido los logros principales de la demanda, en qué momento jurídico nos encontramos y qué es lo que visualizamos hacia el futuro. Bueno, el principal y tal vez el más importante logro de este juicio es que desde 2013 a la fecha se han impedido las siembras, gracias a este juicio, desde 2013 se ha impedido la siembra legal de maíz genéticamente modificado en territorio mexicano. Es decir, si nosotros hoy en día ubicamos que en algún lugar del territorio mexicano hay alguna siembra de maíz transgénico, esa siembra es ilegal. Están suspendidos por mandato judicial desde el 2013 el otorgamiento de permisos para la liberación de maíz, de siembra de maíz transgénico. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes y más principales logros del juicio. Se mantienen suspendidas desde el 2013, repito, la liberación de permisos para siembra de maíz transgénico en México. Entonces, bueno, el juicio a grandes rasgos lo podemos dividir como en dos partes. Em, digamos, una parte del juicio es la medida cautelar, y la medida cautelar quiere decir que en lo que se resuelve el juicio principal, la materia del juicio principal, se otorga una medida cautelar para que el objeto del juicio principal quede en el estado, digamos, quede a salvo hasta que se resuelva, ¿no? Es decir, si no hubiéramos obtenido la medida cautelar que suspende la liberación de permisos de siembra de maíz transgénico en México, 10 años después, posiblemente hoy, ya estaría el país invadido de maíz transgénico y ya no habría materia de juicio. Entonces, eso es como la manera más sencilla de explicar que el juicio se divide en la medida cautelar y en el juicio principal. Por términos de tiempo, solo me voy a abocar como a dos hitos en estas dos cuerdas, se dice, en estas dos formas de entender al juicio. En la medida cautelar, bueno, sin duda, lo más trascendente es una de las cosas más trascendentes es la resolución del 13 de octubre del 2021, hace apenas 2 años, nuestro máximo tribunal de justicia de este país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió los últimos 4 amparos de las demandadas en contra de la medida cautelar. Así que por mandato judicial, pero no solo por mandato judicial, sino por mandato del máximo tribunal de justicia de este país, la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el 13 de octubre, resolvió de manera unitaria, es decir, con todos los votos de los ministros, que se seguía suspendiendo de manera definitiva la siembra de maíz transgénico en México hasta que se resuelva el juicio principal. Esto pues fue un logro enorme no solo para la colectividad, sino para toda la colectividad ampliada. Es decir, siempre decimos que este juicio representa a todos y todas los mexicanos, no solo quienes son los firmantes de la demanda, incluidos a los jueces, a los magistrados, a los ministros, a los abogados de la contraparte, que también están involucrados en este juicio. Y en términos del juicio principal, tal vez lo más relevante, digo, en 10 años y después de más de 100 impugnaciones han pasado muchísimas cosas, pero quisiera resaltar aquí en términos del juicio principal, tal vez lo más relevante es que
que no pueden pues cortar pruebas, ¿no? A la mitad a su beneficio. Y bueno, ¿en qué momento estamos ya para terminar? Como decían los compañeros, bueno, estamos ya superadas todas las etapas del juicio, estamos ya en espera de la sentencia de primera instancia. Esperamos que suceda en los próximos meses, aunque nunca se puede saber con certeza, pero esperamos que suceda este año. Y bueno, estamos muy confiados en que la justicia federal va a dictar a nuestro favor porque tiene todos los elementos de prueba, tiene todo, hemos argumentado con todos los elementos para que puedan hacer una sentencia que conforme a derecho, pues dé la razón a la colectividad. ¿Y qué va a pasar después? Muy probablemente esta sentencia pueda ser apelada, digamos, si es a nuestro favor, pues probablemente la contraparte vaya a apelar esa sentencia. Si es parcialmente o en contra nuestra, la colectividad decidirá en su momento qué vaya a suceder, pero es muy probable que pues nos vayamos a una segunda instancia y al amparo, ¿no? No estamos adelantándonos, simplemente es como sucede en la práctica jurídica en nuestro país y esas son las instancias legalmente establecidas para votar este juicio. Entonces, bueno, con esto yo termino y de nuevo agradezco su participación y su interés en este importantísimo juicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia, por actualizar, ¿no?, en cómo va la demanda formalmente. Ahora, bueno, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos a David, perdón, a Katy, a Julia, a Pánfilo. Aquí Merce ya prendieron su cámara para poder responder a las preguntas. Nos hicieron preguntas vía aquí el webinario, ¿no?, en Zoom, de quienes están registrados, pero también por Facebook. Entonces estaremos presentando todas las preguntas que hemos recolectado, ¿no?, de quienes nos siguen. Bueno, la primera pregunta es de Félix Rafael Rodríguez Navarro. ¿Cuál ha sido el mayor reto en esta lucha? Es abierta, vamos a hacer una sesión de 5 preguntas primero y continuaremos con siguientes rondas. Repito la primera pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto en esta lucha? La segunda pregunta, también abierta para los panelistas, es ¿cuáles son las emociones que más confrontaron su organización de frente al tiempo que ha pasado con respecto al movimiento? Esta pregunta la realiza Guadalupe Méndez. Jorge Ernesto nos pregunta, ¿qué acciones organizativas debemos preparar para la defensa del maíz nativo y sus variedades frente al proceso silencioso y sigiloso de la UPOP 91? La siguiente pregunta es de Carlos Héctor Ávila. ¿Cuándo se logrará una sentencia definitiva? Y la última pregunta de esta ronda tiene un planteamiento previo de Miguel Armas. La lucha contra las variedades transgénicas tiene una vertiente muy importante y peligrosa, que es la importación de granos transgénicos para su uso en la industria de la alimentación animal y humana. Además de los peligros sanitarios que significan, se encuentra la desviación de parte de ese grano para su uso como semilla. La pregunta luego de este planteamiento es, ¿nos podrían compartir si hay algún proceso legal vigente para impedir la importación de grano transgénico o sin certificado de no ser transgénico para la industria alimenticia por los riesgos mencionados para la salud humana y la transferencia indirecta del grano hacia su uso como semilla? Por favor, respondemos estas preguntas. Quien quiera participar, si gustan, empezamos en el orden en que fuimos dando las participaciones. Mercedes, adelante. Sí, muchas gracias, Monse. Pues yo quiero hablar sobre 3 y para dejar al resto de mis compañeras, compañeros que comenten también. Y bueno, entre los principales retos que Félix nos preguntas es mantener la medida precautoria. Ese ha sido uno de los principales retos. ¿Por qué? Porque esa medida
impide la siembra comercial de maíces genéticamente modificados. Tuvimos en 2 ocasiones ya intentos de secretarios de los juzgados que pues pensamos fueron, como dice Pánfilo, maiceados pero con maíz transgénico por estas empresas y que trataron en fechas, hagan de cuenta, algo así como 25 de diciembre o 1 de enero, de echar atrás la medida precautoria. ¿Qué hubiera significado esto? Que tendrían los permisos para sembrar comercialmente maíces genéticamente modificados y hubieran destruido y hubieran contaminado nuestros maíces. Y en ese sentido, comento algo que dijo Reinaldo, para nosotros, para las comunidades, las personas consumidoras, para quienes estamos en la defensa, sí, el maíz es simbólico, el maíz es parte de la cosmogonía, pero sin estas leyes, sin esta demanda, ya se hubiera contaminado estas maravillosas variedades y razas de los maíces, ¿no? Entonces hubo mucho debate previamente cuando queríamos, pensábamos en interponer la demanda, ya Katy contó toda esa historia, y vimos que era muy importante tener este instrumento legal. Si no lo hubiéramos tenido, hubiéramos perdido, independientemente del juicio, toda esta biodiversidad de los maíces. Y bueno, las emociones que pregunta Guadalupe, pues yo creo que al principio fueron muchas dudas, ¿no? De nuestra parte, no escepticismo, porque pues sobre todo las personas precursoras de esta demanda que ya mencionamos aquí junto con otras personas que lo echaron a andar, siempre tuvieron como mucha emoción, mucha ilusión, ¿no? Yo creo que tuvimos decepción cuando supimos que algunos de los secretarios querían echar atrás la medida precautoria, pero se detuvo. Y creo que mantenemos el orgullo, la resistencia y la emoción, ¿no? Esto es lo importante. Y bueno, sobre Sandra, ¿no? Que dice que ¿qué respondemos ante la creencia de que los organismos genéticamente modificados son la solución contra el hambre y el futuro? Bueno, la propia realidad lo ha demostrado. No se ha terminado con el hambre. El hambre es un problema de deficiente distribución de los recursos en el mundo. Hay toneladas de alimentos que se tiran, que se desperdician en el mundo y los organismos genéticamente modificados no resolvieron. Ha habido estudios que comprueban que sí, en un inicio producen más, pero después contaminan y el gasto se incrementa y van creciendo supermalezas y el glifosato se usa mucho más y tienen que producir bajo ciertas condiciones. Los maíces, por ejemplo, bajo condiciones de riego, y sabemos que México es de temporal, básicamente, ¿no? Entonces, no acabaron con el hambre, sí contaminaron el mundo, y no es algo que decimos aquí desde activistas que no conocen, como luego nos quieren descalificar. La misma FAO y la Organización Mundial de la FAO y la ONU están llamando ya a regresar a los proyectos agroecológicos por esta contaminación de la tierra, el agua, por el gasto excesivo de agua y porque se está matando con los agroquímicos, fertilizantes, a los insectos polinizadores y dañando la salud humana. Entonces yo creo que estas son pruebas muy contundentes. Y decir no es regresivo, es volver a respetar a la madre tierra, a consumir de una manera sana y enfriar el planeta, porque sabemos que si tú siembras de manera orgánica, agroecológica, sin químicos, capturas el carbono del medio ambiente, lo regresas a la tierra, la humedeces, la vuelves a fertilizar y vas enfriando el planeta, capturando el carbono. Pues bueno, esto yo contesto y dejo a mis compañeras y compañeros que sigan aquí comentando. Gracias, Mercedes. Bueno, continuando con el orden. Katy, adelante. Sí, gracias. Pues yo felicito a todos los comentarios y preguntas porque me parecen muy pertinentes todos. Además de felicitar a todas las expositoras, expositor, por esta compartición. Retos hemos tenido muchísimos, ¿no? Como bien dices, Mercedes, pues al inicio ni siquiera imaginábamos que iba a durar tanto ese juicio.
no teníamos idea, porque veníamos justamente del proceso que muy brevemente comenté, de que todo era un no, 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 no. Entonces, desde que sí se aceptó por parte del juzgado federal la demanda, pues fue una emoción desde ahí. Así que emociones ha habido también muchísimas. Un reto ha sido, pues, con la metáfora de David contra Goliat, ¿no? Porque también al inicio nuestro abogado hizo el recuento de que entre las empresas transnacionales y el gobierno, Sagarpa Semarnat, tenían a 100 abogados, ¿no? Y nosotros teníamos a uno con otro que ayudaba y era un equipo chiquitito, chiquitito, ¿no? Entonces, también el reto de mantener el equipo y mantenerse en el tiempo, porque pues pasó el primer año, el segundo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos son retos formidables, ¿no? Y la verdad estamos muy orgullosas, muy orgullosos de haber podido estar a la altura de este reto, ¿no? Porque insisto en que no lo imaginábamos. En cuanto a eso del lenguaje occidental que tiene que ver con el sistema jurídico, pues en México tenemos mucha contradicción en efecto, ¿no? Entre el derecho privado individual que viene de esa concepción occidental y el derecho de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido es a aprovechar lo que está a favor, ¿no? Y la posibilidad de acción colectiva ha sido, pues en este caso, lo vemos a nuestro favor. Dentro de las emociones, pues sí, ha habido muchísimas, insisto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando resultó que el nuevo secretario de Agricultura era Víctor Villalobos, pues era una desilusión muy grande porque lo conocíamos de décadas y su promoción de los transgénicos, ¿no? Entonces, esas emociones también han ido navegando entre justamente esta cuestión de que estamos en un juicio, es una acción legal, jurídica, no es un movimiento social. O sea, sí lo es porque tiene que estar acompañado por la gran colectividad de maíz, que es todo el pueblo de México. Sin embargo, nos tenemos que limitar a lo que es lo jurídico dentro de lo que es la demanda colectiva, ¿no? Por eso, aquí, por ejemplo, en mi exposición, pues toda una parte es a nombre personal y de mi organización que es GEA, ¿sí? No es como demanda colectiva, hay que todo el tiempo tener esos cuidados de qué decimos a nombre de quién, ¿no? Y eso de por sí nos pasa a todos en todos los espacios, ¿no? Entonces, pues sí, también completar eso de que el discurso de que vamos a necesitar los OGMs, pues no, el hambre en el mundo viene del sistema capitalista. Esto lo digo también a título muy contundente y personal. Contra la UPOF 91, mucho cuidado y un llamado permanente. Hemos ya logrado en 3 o 4 ocasiones detener iniciativas de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales para adecuarla
al UPOV 91, que criminaliza las semillas campesinas y que sería un desastre para México. México está en la UPOV 78 y ahí tiene que quedarse porque se reconoce el libre intercambio de semillas que está en el origen de esa gran diversidad que hay. Entonces, ¿qué acciones emprender? Pues todas las que podamos, estar atentos a los diputados, porque luego esas reformas vienen del Congreso de la Unión, porque hay legisladores que están así con las empresas que quieren patentar absolutamente todas las semillas y movilizarnos en un momento dado. ¿Sí? Y el tema de las importaciones de maíz transgénico es sumamente importante, porque como lo vimos en el 2001, esa contaminación de las milpas oaxaqueñas llegó por los granos importados. En esa época ni había permisos ni solicitudes de autorizaciones ni nada de eso en México, ¿sí? Y la contaminación sigue. ¿Por qué? Porque las importaciones siguen y no hay ni habrá jamás capacidad de vigilar todo lo que se distribuye en el país. Entonces ahí es un engaño lo que nos dicen de que lo necesitamos para la soberanía alimentaria. No lo necesitamos. O sea, lo necesita el sistema agroindustrial. Ojo, mucho de ese maíz es para alimentar animales que se exportan. Se exporta carne, se exporta puercos a China. Se invade la península de Yucatán con granjas porcícolas. Mucho ojo, hay mucho engaño en esos discursos y va a seguir habiendo. Entonces, emociones, como ven, hay muchas entre el entusiasmo que tenemos que conservar y animar todo el tiempo, ¿sí? Las contradicciones que tenemos que ir superando, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Katy. Adelante, Pánfilo. Bien, solo reforzar algunas que ya dijo Mercedes, Katy, y yo creo que es muy importante también estas acciones organizativas que ya por ahí mencionó algo Katy, es informar. También hace 2 o 3 años también se hicieron varios webinarios invitando también a personajes o académicos investigadores a que se argumentara, ¿sí? ¿Por qué no era o no es bueno esta reforma para la UPOV 91? Y yo creo que eso dio muchos resultados porque la parte informativa se difundió y muchos que no sabíamos, pues también lo bajamos. Ya cuando tuvimos esa información, lo bajamos a las comunidades. Y yo creo que lo que te dice también, Katy, es estar alerta de esta parte de los diputados que por ahí también cabildean. Ellos cabildean o llegan con las empresas a cabildear con ellos y ahí también es el negocio. Otra de las cosas también que a ver si yo lo puedo dar el acercamiento a este proceso de importación, para mí yo creo que el decreto también que en el 2020 y que nuevamente se volvió a hacer, no recuerdo si el 2022, el decreto sobre la prohibición de maíces transgénicos es una pequeña parte, una acción que puede detener, pero con el Tratado de Libre Comercio, pues ustedes saben, el país está amarrado a estos tratados y también tenemos que ver de qué manera estos decretos pueden incidir para evitar tanto la entrada de maíces transgénicos como también la entrada o el uso del glifosato. Y reforzar un poquito también las partes de las emociones. Yo creo que aquí las emociones han venido desde diferentes formas, pero también algunas desemociones es también los recursos con el cual se puede mantener esta demanda colectiva. Y yo quisiera invitar a todos aquellos que nos están acompañando
pues también donar. Ustedes saben que pues de conseguir recursos, pues no es fácilmente mantener también esta demanda de 10 años, pues se ha llevado muchos gastos, principalmente también para la parte legal. Y yo invitaría a la gente que nos está escuchando y que por ahí también circularan ustedes algunos donativos desde 50, 100 pesos. Y yo creo que en la página web aquí de la demanda hay información de cómo poder hacer estos donativos. Yo creo que de 50 en adelante, ustedes saben, se va llenando el jarrito y esto permite a estos retos que ya los mencionaron, a perseverar con esta demanda. No sabemos si en algunos días, meses, o se continúe todavía esta demanda, pero también necesitamos difundir, promover materiales, incluso este tipo de webinarios también nos ayudan que las informaciones estén circulando más rápidamente, y yo creo que gracias también a la tecnología, pues algunos donativos de otras personas voluntarias y también de forma honorífico lo están aportando a la demanda colectiva. Y nuevamente invitaría a aquellos que tengan un interés desde 50 en adelante, pues sería bastante bueno, porque también la parte de comunicación, la parte de difusión necesita recursos. Y yo creo que también son de los retos que tenemos, cómo mantenemos a todo un equipo, ¿sí? De jurídico, de promoción, de comunicación, pero también en algunos casos de nosotros, ¿no? Algunos que vivimos en la provincia, pues también en algunos momentos tenemos que trasladarnos, pero yo creo que nuestras organizaciones hemos podido también aportar un granito de arena, el tiempo, el esfuerzo y la parte económica. Y cerrar nuevamente que este webinario pues nos vaya abriendo también puertas para que los que nos acompañen se sigan sumando próximamente en los webinarios, pero también en la próxima celebración del 29 de septiembre, que es el Día Nacional del Maíz, y que podemos celebrar en todas partes, sea en una ciudad, sea en una comunidad, o sea en el mundo completo, que por ahí también ya muchos nos están oyendo en Sudamérica, en Centroamérica, y que el movimiento pues también ha surtido efecto para que otros países u otras comunidades sigan defendiendo a esta diversidad, no solo de los maíces, sino de otros granos o de otras semillas. Gracias. Gracias, Pánfilo. Adelante, Julia. Hola, bueno, yo responder la pregunta sobre que hacían del Día Nacional del Maíz de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sobre el tema del monitoreo de presencia de maíz transgénico en territorio nacional. Bueno, primero decir, en México, y reiterar, en México no se puede sembrar maíz transgénico de manera legal por mandato judicial desde el 2013. Ahora, también por mandato judicial, tanto la SADER como la Semarnat, antes Agarpa, tienen que presentar, que son parte de las demandadas en el juicio, tienen que presentar mensualmente informes al juzgado para manifestar y notificar si se han presentado o no solicitudes de permisos de siembra. Desde la suspensión por mandato judicial de liberación de permisos de siembra de maíz transgénico en México, no se han presentado solicitudes. Esto lo ha informado mensualmente tanto Zagarpa como SADER al juzgado, reitero, ¿no? Entonces, eso nos hace concluir, tanto por mandato judicial como por los informes que mensualmente presentan tanto la SADER como la Semarnat, nos hace concluir que no hay siembra de maíz transgénico legal en México. Ahora, por otro lado, también vale la pena decir aquí que no, aunque a partir del 2006 se permitió la liberación de permisos en fase experimental, porque hay tres fases en las cuales se pueden sembrar el maíz transgénico: fase piloto, fase experimental y fase comercial. A pesar de que se liberó la posibilidad, que se abrió la posibilidad de que las empresas pudieran solicitar permisos para liberación de permiso para siembra de maíz transgénico, en fase experimental no se han presentado. Eso vale la pena también reiterar. Y ahora, en cómo se pueden monitorear la presencia de maíz transgénico en territorio mexicano. Bueno, la Semarnat, a través del INEC,
y la SADER a través de la SENACICA tienen la facultad de realizar monitoreos. Entonces, bueno, esto creo que es la respuesta más amplia que puedo dar a la pregunta y como entiendo que ya estamos sobre el tiempo y mis compañeros ya respondieron de manera completa las otras preguntas, yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Julia. Bueno, pues ya estamos sobre tiempo, pero vemos que hay un par de manos levantadas. Queremos darles la palabra para que puedan plantear sus preguntas. Les pedimos que sean breves en el planteamiento de sus preguntas. Y bueno, luego de sus participaciones complementaríamos con otras dos preguntas más de las que nos han planteado en redes para cerrar. Adelante, Rita. Rita, ¿nos escuchas? Bueno, me parece que salió Rita justo en este momento. Bajó la mano. Rafael Ortega, tienes la mano levantada. Rafael, ¿quieres participar? Tienen habilitado ya el micrófono para participar. Sí, adelante, Rafael. No te escuchamos, vemos tu micrófono desbloqueado, pero no te escuchamos. ¿O Rita? Sí, aquí Adelante. bueno, yo estuve escribiendo que soy de las personas, o somos de las personas con la disposición de apoyar. Yo represento al Tianguis Orgánico de Chapingo y siempre hemos colaborado con ustedes. Pero muchas veces, como no somos abogados, estamos en otras actividades, no podemos colaborar en forma muy estricta con ustedes. Estamos ahorita también en el decreto del presidente y estamos haciendo experimentos para no hacer glifosato. Entonces, para mí la forma más fácil sería aportar a ustedes una suma para trabajar. Y si hay actividades grandes para participar, ustedes nos avisan y participamos, si están de acuerdo. Yo la vez pasada, yo ya estuve una vez donando una suma y lo mismo haríamos ahorita y con mucho gusto estamos colaborando dentro de nuestras limitaciones, desde luego posibilidades también. Es todo. Gracias, Rita. Gracias. Yo creo que sería muy bueno que Chima se ponga en contacto con Rita para pues ya coordinar este donativo que va a ayudar mucho al trabajo jurídico. Espléndido. Ahí está la ruta y también, bueno, quien quiera hacerlo, pueden ponerse en contacto, pueden escribir el mensaje de interés para que se pongan en contacto, ¿no? Con la gente de la demanda. Rafael, adelante. Ahora sí me escuchan. Sí. Bueno, primero, antes que nada, felicitarles, me da mucho por el trabajo realizado y hacía tiempo que no estaba en contacto con ustedes. Anoté varias cosas interesantes que no las tenía claras. Y una cosa que participo verbalmente porque no me permitió el webinar, el chat anotar una cuestión. Una parte crucial también es la producción de maíz amarillo. O sea, México necesita aumentar la producción de maíz amarillo para no importarlo. Entonces, en ese sentido, hay algunas iniciativas por parte del ingeniero Víctor Suárez y algunos otros funcionarios para impulsar primero la producción de semilla de maíz amarillo por parte de México. Y en eso, pues, estamos involucrados. Entonces, también hay que tener en cuenta esa cuestión de que para luchar contra el maíz transgénico, pues tenemos que ser autosuficientes en la producción de maíz. Y como el doctor Turren ha demostrado, es factible que México fuera autosuficiente en la producción de maíz si eso nos lo propusiéramos. O sea, se necesitan políticas públicas proponerse ser autosuficiente en la producción de maíz. Y hacen falta estímulos en este sentido. Entonces es la parte que yo quisiera aportar. Bueno, pues aquí estamos
desde esta trinchera, tratando de apoyarlos también. Gracias. Sacamos un nuevo libro, creo que algunos de ustedes no lo han tenido. Me ocurre que un capítulo sobre políticas públicas se los voy a enviar a ver si pasa a través de chat de la defensa del maíz. Entonces les voy a pasar un capítulo y todos los capítulos que pueda sobre el libro, que desafortunadamente nuestras instituciones son muy malas para difundir lo que producimos, ¿no? Llenan las bodegas con ejemplares impresos. Ahora ya no la llenan tanto porque ahora han decidido imprimir menos ejemplares, pero tampoco lo difunden en forma por el internet. Entonces, pues, como que hay indiferencia hacia esas cuestiones. Gracias, Rafael. Bueno, y con estos comentarios, y veo que las otras preguntas están asociadas al mismo planteamiento de Rita, no invitarles a que se pongan en contacto, pueden escribir también al correo demanda colectiva maíz@gmail.com para saber cómo hacer donativos, ¿no? O cualquier pregunta que tengan relativa a cómo va la demanda. Y bueno, hay una pregunta más no asociada a este asunto. Pregunta Sofía Cortés. Para Julia, ¿nos podrías contar un poco más sobre las pruebas o traducciones incompletas por parte de la contraparte? Y bueno, les voy dando la palabra si tienen algún comentario también respecto a los planteamientos que se hicieron. Vamos, si gustan, en orden y concluimos las rondas de preguntas. Mercedes, por favor. Era para Julia, ¿no? La pregunta. Sí, si no tienen comentarios respecto a los planteamientos previos. Ok. Bueno, nada más para cerrar, yo creo que se pueden hacer muchas acciones por parte de las personas consumidoras conscientes, como seguir, como dice Pánfilo, seguir consumiendo maíces nativos, comprar en los mercados, comprar en los tianguis, no comprar en los supermercados. Aún en las grandes ciudades como el monstruo de cemento de la Ciudad de México, pues casi la mitad de las tierras todavía son rurales y están las productoras, los productores, pagar el precio justo. Creo que es muy importante informarnos también, saber de dónde viene nuestra comida, platicar con la gente que lo produce, rescatar estos huertos urbanos en las escuelas, como decíamos, en la campaña Sin Maíz No Hay País, sembrar milpa, maíces en los camellones, en los espacios públicos que tengamos. Creo que es muy importante resistir, como dice Katy, estamos en muchos frentes, hemos detenido POP 91, hemos detenido la Ley Federal de Variedades Vegetales, entonces yo creo que es muy importante seguir luchando, seguir resistiendo y usar las herramientas que tenemos legales, la sociedad civil, la información, y siempre reflexionar, siempre dudar. Y bueno, están nuestras páginas web como Demanda Colectiva Maíz, como la campaña Sin Maíz No Hay País, y de las organizaciones civiles también, pues apoyar en las marchas, en las manifestaciones, en las celebraciones del Día Nacional del Maíz, en las ferias tan maravillosas como tiene Vicente Guerrero, ¿no? Ya 25 ferias que ha tenido cada año, y pues seguir informándonos y escribir, como nos dice Pánfilo. Bueno, está demandacolectivamaiz@gmail.com. Aquí hay que decir que el equipo jurídico es el único que cobra y algo totalmente simbólico, entonces sí es muy importante apoyar esta demanda para resistir. Las demás gentes pues estamos trabajando de manera voluntaria, con mucho entusiasmo, con mucho cariño, pero sí es importante pues este apoyo para la resistencia. Muchísimas gracias por estar aquí y pues les invitamos a seguir en los otros webinarios. Gracias Pánfilo, gracias Katy, Julia y Monse por estar aquí, y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Merce. Katy, adelante, por favor, para que cierres. Pues muchas gracias también, y pues hay que seguirle. Yo creo que los retos no terminan pronto y se van transformando. Hay que seguir
propiciando también espacios de reflexión y obviamente para concertar acciones comunes, ¿no? Privilegiar lo que importa para todos, todas, porque para no enfrascarnos en las contradicciones, en los nudos, etcétera. Seguir compartiendo me parece fundamental. Nuevas acciones colectivas, ¿por qué no? Somos muchos más de los que estamos en esta y contra las importaciones. Hay todos los elementos, pero bueno, nosotros tenemos que concluir esta y ganarla, tenemos que ganar este juicio. Va a ser absolutamente emblemático para México y para el mundo. De eso no me cabe la menor duda. Así que seguimos, la lucha sigue y sigue, el maíz vive y vive y la gente de maíz vive y vive. Muchas gracias. Gracias, Katy. Pánfilo. Bien, pues agradecer también su aportación del doctor Pasca, la doctora Rita. También yo los conozco desde hace varios años y yo creo que también han sido buenos aliados de forma directa o indirecta, y yo le agarraría la palabra al doctor Pasca que pudiéramos el próximo año implementar un programa, ya sea municipal, estatal, regional, sobre la producción de granos, perdón, de maíces amarillos, ¿sí? Porque en algunas zonas la predominancia es más de maíz blanco o cremoso, y yo creo que si por ahí hubiera oportunidad, si no es con un programa del gobierno, de todos modos implementar un programa a nivel de alguna organización, incluso como Vicente Guerrero, pues doctor, yo creo que estamos en la mejor disposición de implementar a la mejor pequeños programas para la siembra de maíz amarillo, y poco a poco también que ese estímulo también para los campesinos pues se dé, ya sea de forma directa o indirecta, pero yo creo que también debemos de fomentar en muchas comunidades, en muchos estados, no solamente el norte, sí, sino que también el centro, el sur. Podemos también, lo que ha mencionado el doctor Turredi y el doctor Pasca, pues implementar algunos pequeños programas, fondos de semilla de maíz el próximo año, y si nosotros tenemos oportunidad de tener algún fondo de maíz amarillo por acá, con gusto, doctor, y lo implementamos. Y pues también felicitar a todos los que nos acompañaron, y que no sea nada más en este webinario, que nos sigan acompañando, que nos sigan aportando, pero también sobre la parte del acompañamiento, pues que no nos dejen, no nos descobijen, y pues si todos nos tapamos completo, pues nos vamos a llenar de emociones. Gracias. Gracias, Pánfilo. Julia, por favor, para que pueda cerrar. Sí, para cerrar, respondo la pregunta última que hicieron sobre el tema de las pruebas, y también hago un comentario final. Sobre el tema de las pruebas, bueno, principalmente lo que hemos observado es al momento de hacer traducciones, porque son documentos científicos que se encuentran en idiomas extranjeros que no son el español, entonces lo que hemos detectado son pruebas incompletas o mañosamente cortadas a la medida, ¿no? Entonces cuando pasan de un idioma a otro es cuando esta traducción pues se hace de manera amañada. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también se han encontrado la tergiversación completa del sentido de texto, también en traducciones, o también lo que se ha encontrado es pues secciones cortadas por completo, que cambian también en absoluto los sentidos de los textos. Entonces, bueno, pues en ese sentido, bueno, y también como contarles que, por ejemplo, una de las pruebas que ofreció la Contra, las empresas, fue que le presumía al juzgado que como una de las maravillas de la tecnología de los maíces genéticamente modificados era que, por ejemplo, se podían evitar plagas como la del huitlacoche, ¿no? Entonces, bueno, para ellos eso era una excelente prueba a favor de la agroindustria, y para nosotros era una aberración, pues porque en México la relación con el maíz es totalmente especial y distinta como en muchos países de Mesoamérica, y bueno, pues para nosotros el huitlacoche es sagrado y para nada es una plaga
maléfica, sino que es un tesoro negro que apreciamos y valoramos y disfrutamos muchísimo. Entonces, bueno, solo una pincelada para que pues se den cuenta un poco en qué sentido van las pruebas que la contrapresenta. Y bueno, terminar diciendo que estamos súper contentos, que a pesar de que este juicio se ha alargado mucho más de lo planeado, como dice Katy, pues son 10 años de triunfo. O sea, existen muy pocos juicios en el mundo de este tamaño que estén triunfando contra pues las empresas que básicamente manejan la alimentación y el hambre en el mundo. Y hay verdaderas catástrofes en muchísimos países, en Estados Unidos, en Brasil, en la India, donde se han incorporado los transgénicos en estos países de manera casi irreversible y pues han generado enormes tragedias. Entonces, sí, yo invito a dimensionar el tamaño del juicio que hemos ganado y pues a celebrar porque gracias a este juicio, aunque después se han sumado otros instrumentos, pero gracias a este juicio desde hace 10 años con una visión de futuro enorme que tuvieron varios compañeros y compañeras que iniciaron en este juicio, pues es que se ha suspendido la liberación de permisos para siembra de maíz y gracias a eso nuestros maíces nativos, nuestra alimentación, el campo mexicano y las semillas siguen y seguirán, porque estoy segura que el juicio nos va a dar la razón en manos de campesinos y campesinas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en las siguientes sesiones de este webinar. Muchas gracias, Julia. Pues invitar a quienes se han registrado a este ciclo de webinarios a que continúen acompañándonos en las 3 sesiones que nos faltan todavía, en todos los miércoles del mes de agosto. La siguiente sesión es el 9 de agosto a la misma hora, 5 de la tarde. Es sobre la ciencia, al servicio de quién, debate científico sobre el maíz transgénico en México. Posteriormente, tenemos el webinario 3, el 16 de agosto, todos son a las 5 de la tarde, luchas en Latinoamérica por la defensa de las semillas nativas, y finalizamos con la 4ª sesión el 23 de agosto, 5 de la tarde, alternativas para defender la soberanía alimentaria. Les invitamos a seguir acompañándonos y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, Merce, Katy, Pánfilo, Julia, y gracias a quienes nos acompañaron.